Esta mañana el doctor José Antonio Campo hizo la presentación inicial. Él iba en principio a estar aquí con nosotros, pero nos adelantó parte de sus ideas centrales en el cónclave de esta mañana. Y vamos a seguir entonces hoy, esta tarde, con una exposición complementaria por parte del doctor René Villarreal, reconocido economista mexicano, que me enteré hoy, esta mañana, que fue compañero de estudios del doctor José Antonio Campo en la Universidad de Yale. Así pues que ya se conocen desde hace años y saben cómo piensa cada quien. Y ya luego entonces de la intervención del doctor René Villarreal, vamos a tener al doctor Carlos Kennan, del Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, que va entonces a hacer un comentario, y luego el doctor Ramón Casilda, de la Universidad de Alcalá de Henares, del Instituto también de Estudios de América Latina, de esa prestigiosa institución académica, hará un comentario también de unos 10-15 minutos. Al término de los comentarios de ellos, entonces abrimos el debate para la participación de todos, que puede ser para hacer preguntas, para intervenir, expresar las diferentes inquietudes u observaciones que estimen de lugar. Entonces, con esas reglas de juego establecidas, pienso entonces que podemos empezar con el doctor René Villarreal. Gracias, señor presidente. Hoy en la mañana me decía el doctor Samper que tenía la difícil tarea de poder sintetizar los planteamientos de Ocampo. La única suerte que tengo es que fuimos compañeros desde la Universidad de Yale hace 30 años y hemos seguido el pensamiento de José Antonio de tal manera que adicionalmente había preparado comentarios porque había pedido ser comentarista en esta mesa. Haré una presentación primero sintética de los pilares que él planteó y los adelantó hoy en la mañana y posteriormente un comentario adicional sobre qué es la visión sobre el cambio de modelo de desarrollo, un poco como decían los compañeros, que Ocampo estuvo muy bien en la mañana, pero habló de Panamá para acá, que no habló de México. Le dije, bueno, ya Samper les decía, aquí está René y probablemente comente algo, pero aquí estamos en el planteamiento. Déjenme comentar, Ocampo hace un planteamiento en donde dice, la agenda de desarrollo para el nuevo modelo tiene 3 grandes columnas o pilares. La primera, en la parte de corto plazo, hablar de una macroeconomía con política anticíclica. El segundo, lo que yo llamaría el modelo o estrategia de apertura e inserción a la economía global, como ha sido en América Latina, y la transformación productiva. Y el tercero, el tema de la lucha contra la desigualdad. Esos son los 3 grandes temas de Ocampo en la agenda que plantea. La política macroeconómica anticíclica, ¿por qué? Ocampo plantea muy claro cómo América Latina, y de alguna manera los comentaristas en la mañana, ha venido creciendo en esta primera década a tasas positivas. El único excepción somos México, que en promedio ha sido menos del 2%, abajo de Haití en la última década, pero el resto ha estado en un crecimiento del 5.5%. Pero él observa que ha sido muy volátil, que si uno mide un coeficiente de volatilidad, ha pasado como de 0.30 a más de 0.70, se ha doblado, es decir, los ciclos de auge y crisis y movimientos se han hecho muy intensos. ¿Y eso qué requiere? Tener políticas anticíclicas para que suavice los ciclos en los auges y suavice los ciclos en la recesión. Primer planteamiento de fondo. Y bueno, las gentes que están en la política económica en los países y en la política, como los presidentes y expresidentes aquí, saben que seguir a la onda del boom y del auge y la crisis es un gran problema de gobierno también. Y en ese sentido, este planteamiento de las políticas es importante. ¿Y qué es lo que comenta él en esta parte? En esta parte lo que él comenta, cómo manejar una política fiscal, monetaria y cambiaria adecuada para los auges y también para lo que son las crisis o las recesiones, partiendo de 2 aspectos bien importantes que
están a favor en esta década ganadora de América Latina. ¿En qué contexto? La deuda externa neta de reservas internacionales, que es un dato que él maneja que me gustó mucho, yo no lo había visto, pasó de 30% del PIB de 98 al 2000 al 6% en el 2008. América Latina ha acumulado muchas reservas. Ahí está Brasil, ya casi con 300,000, México 150,000, etcétera. Si con lo que se debemos de deuda externa le restamos las reservas, que era el 30% del PIB hará más de 10, 15 años, hoy es el 6%. ¿Y qué tenemos en Europa? Que es el contexto que estamos discutiendo. Deuda pública, no solo externa, pero deuda pública total, arriba del 100% del PIB, 170 en Grecia, etcétera. ¿Y cómo están los déficits fiscales? Bueno, pues en Europa siguen estando entre 8 y 10%, nada más en Estados Unidos también, en Gran Bretaña, en Europa, con desempleos entre 9 y 10%. Este es el gran contexto de América Latina, en que ahora los déficits fiscales son relativamente bajos. Este país de Dominicana ha hecho su ajuste y, como hablaba el presidente del BID, el año pasado creció arriba del 7%, este año con el ajuste el FMI dice conservadoramente que crecerá al 5.5%, conservadoramente, que quisiéramos todos de los países de Europa y Estados Unidos ponerte en esos crecimientos. Pero no solamente esta parte del crecimiento, sino que en este contexto de déficit fiscales son relativamente bajos y estables. Dominicana está hablando de 1.6, México 2.5 con Pemex, sin Pemex 0.5. Si se va al extremo de presupuestos equilibrados contra déficit del 10% del PIB. Pero entonces él menciona, estos aspectos son parte positiva acá. ¿Cómo manejar entonces una política macroeconómica para que sea anticíclica? Y él menciona principalmente dos elementos en esta parte. La política fiscal, cuando tenemos auges y tenemos mucho ingreso, formar los fondos de estabilización, pero no como México, sino formarlos para que en las crisis los saques para reactivar la economía, no para que los sigas dejando guardados. Ese es un punto fundamental. En los auges no gastarnos todo el dinero, y México tuvimos boom en la década del petróleo, pues todos los booms del mundo, y los fondos de estabilización no se aprovecharon, principalmente en la reactivación. Es el primer planteamiento. Y lo otro es pagar deuda pública para dar mayor liquidez. Estos son los dos elementos importantes. En la parte de crédito, una política monetaria más flexible para poder soltar el crédito o contraer el crédito según estén en el auge o en la recesión, e igual con la política cambiaria. Y en la política cambiaria tener el gran cuidado de hoy, que es la gran contradicción, o aparente contradicción, pero parte con la mañana, que ahorita yo comentaría en mi nota. Así como vimos la crisis de la deuda en los 80 nosotros y la década perdida, hoy estamos viendo en Europa, en la eurozona, la crisis de la deuda y la década perdida. Se habla de la década perdida, de estancamiento. Ahorita lo comentamos. En el último reporte de crecimiento, Estados Unidos está creciendo al 1.6 y la eurozona al 1.6. Pero eso no es lo grave, sino que la perspectiva del 2012 es que la eurozona crecerá a 0.6. Alemania, que es el motor del crecimiento, a 0.8. Ya es de la recesión al estancamiento. Esa es la realidad que está enfrentando Europa. De tal manera que ha venido con las tasas de interés, salida de capitales, de tanto del mercado americano como europeo, a nuestros países, y ahora que tenemos en Brasil y en México, y en otros países también de la zona. Exceso de entrada de capitales. ¿Qué es lo que origina?
la gran cantidad de dólares en el mercado de divisas nos generan apreciación cambiaria. ¿Y la apreciación cambiaria qué significa para nosotros? Abaratar el precio del dólar, que es un subsidio a las exportaciones, que nos hace perder competitividad cambiaria. Por lo tanto, y este es uno de los temas que retoma Ocampo al final, de la importancia de la parte, yo diría no de control de cambios, porque no estamos en un control de cambios, sino la regulación de los movimientos de capital, en donde hoy día, si ustedes recuerdan, Brasil ha establecido impuestos en el margen, a la entrada, obviamente no a la salida, pero que limitan la entrada y que de alguna manera el presidente Fernández ahora en su reunión en Naciones Unidas hablaba de los impuestos, las transacciones, y por las transacciones que hacen en la parte financiera, lo que implicaría no el 1%, sino el 5%, y hablamos de trillones y trillones. Entonces, esta tiene una ventaja, que regula la entrada de capitales y permite captar impuestos en Brasil y en México, si subiera. Brasil lo hace. Primer punto que establece Ocampo y que es muy importante en el momento de hoy. Manejemos políticas anticíclicas macroeconómicas para evitar los ciclos agudos de auge y de crisis. Segundo punto, el modelo de apertura e inserción a la globalización y el desarrollo productivo. Como ustedes saben, desde los 80s que vivimos la crisis de la deuda y luego los 90s el modelo de apertura con liberalización comercial, se descuidó el tema del desarrollo en América Latina. Los 80s fue un ajuste de devaluación y contracción económica para pagar el servicio de la deuda. Todos los países lo hicimos, teníamos superávit en la cuenta corriente para poder pagar, pero inflamos la economía. México terminó con una inflación histórica de 160% en 87 y siguió todo un modelo macroestabilizador que tuvo su éxito. Llegamos al 9% en 94, pero con un desequilibrio externo de 30,000 millones de dólares, de 7% del PIB y una maxi devaluación en 95, que nos llevó otra vez la inflación al 50 y tantos. Y seguimos con la macroestabilización. Esta parte que menciona Ocampo acá, dice cómo ha sido la inserción en América Latina, cómo nos abrimos al exterior, a través del modelo exportador. Pero ¿con qué características? Muy diferente el modelo exportador al asiático.